Kirigua y Chuyo en todo caso. A ver, listo. No, profe. Profesor, el que congelado. Profesor. Profesor, ahí está. Profe. Profesor. Profe, no. Profesor. No le hagan stickers. Profe, no se Profe, vaya. ¿dónde está? Ay, no se quedó congelado. Asustando el profe. Profe, enséñeme. Que vuelva. Nah. Profesor. Profe. Profesor. Oh. Profe. Sí, está grabando. Hoy la grabación, ¿no? Está el delegado también. Respeto. Volví. Por favor, amigos. Profesor. Al parecer hemos tenido dificultades técnicas, espero que no se repita, pero tengan cuidado con lo que hablan en mi ausencia, por favor, sí tengan la Con bondad. todo respeto. Porque recuerden que esto es grabación, esto está supeditado a una evaluación, y no es una evaluación al salón, es una evaluación aquí, por Exactamente, favor, profe. tengan la bondad, ¿sí? Por favor, tenganla. Es una falta Muy de bien. respeto. Sí, por favor, amigos, sí, tengan la bondad. Jamás, no tengo la costumbre de observar nada a mis alumnos de CEPRE, porque siempre son voluntariosos, amistosos, solidarios, sí, cooperativos, sí, y no sé, yo tengo una fortuna de tener siempre últimas horas, y me va mucho mejor todavía, no sé por qué, pero les voy a regar muchísimo, por favor, siempre mantengan siempre las formas que son tan importantes, justamente que hablan no solamente de ustedes, sino también hablan pues de su docente bastante, ¿sí? Y yo soy pues un amigo de ustedes, un compañero más nada más. Listo, amigos, ahora sí, cerrado ese capítulo. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? Sí, profesor. Comenzamos dando gracias. Excelente, profesor. amigos. Muy bien, entonces, si ya hemos entrado en la etapa medieval, debemos estar más o menos por aquí. Aquí estamos. Y creo que ya la hemos cerrado, me parece, ¿de acuerdo? Solamente basta recordar nada más, para asunto de comparaciones, que esta etapa medieval tiene un punto de vista siempre teocéntrico, ¿de acuerdo? Este dato es importante, porque estamos en una especie de secuencia, ¿de acuerdo? Hemos partido del clasicismo antropocentrista, el hombre, sufrimientos, pasiones, dolores, muerte y demás, como núcleo del discurso literario, y en este caso para el medioevo el núcleo ha cambiado, se ha movido hacia Dios, ¿no? El centro de todo esto es Dios, es teocéntrico. Por ese motivo es que se le llama también a esta etapa más o menos la etapa del oscurantismo también, porque llega un momento en el cual ya no se investiga, ya no se estudia, incluso la medicina que estaba avanzando durante la época griega prácticamente queda suspendida un poco en el aire aquí, porque comienza todo a centrarse en la idea de que Dios así lo quiso y ya no hay nada más que investigar. Entonces, cambia, por supuesto, esto hacia adelante, porque cambia la lectura y salimos de la etapa del medioevo para entrar a lo que sería la etapa del Renacimiento para pasar luego a la etapa del Renacimiento, ¿de acuerdo? Esta etapa del Renacimiento, que si bien es cierto, se da hacia el siglo XIII
y nosotros decimos que el medioevo se extiende desde el 5 hasta el 15, o sea que esta etapa se considera también en mucha literatura como parte del medioevo. Pero existen claras diferencias respecto del medioevo propiamente a nivel literario. El medioevo fundamentalmente es anónimo, fundamentalmente es teocéntrico. Está todavía en formación el caso de las lenguas, el romance todavía, y la formación también de las naciones. Para esta etapa de Renacimiento, que es parte final de la época del medioevo, bueno, pues ya hay pues ciertas naciones, ya existe ya ciertamente la idea ya de grupos humanos mucho más grandes que simplemente los feudos, y ya existe propiamente las lenguas, ¿de acuerdo? Las lenguas que han surgido del romance, pero ya existen. Ya existe ya, para el caso del italiano, un Dante Alighieri, un Francesco Petrarca, ya hay un Giovanni Boccaccio, ¿de acuerdo? Ya existe ya un España con Jorge Manrique y con Fernando de Rojas. Ya existe un francés con François Villon para poder hablar del testamento. Así que hay claras distancias que me permiten en todo caso establecer una diferenciación entre lo que es el medioevo y el prerrenacimiento. Adicionalmente a eso, ya no es simplemente la idea de lo divino. Ahora, un personaje en particular, la mujer siempre bella, por supuesto, ¿sí? Mis respetos y mi agradecimiento a la naturaleza, al universo, a Dios, en todo caso, ¿sí? Por su creación, ya está presente. Solo que en este caso se le atribuye una forma de divinidad, expresado claramente en la persona de Beatriz para el caso de Dante Alighieri y su Divina Comedia. Este dolce stil nuovo que ya se habían ido acuñando a partir del mismo Horacio, ¿sí? Ya se ha mencionado esta idea, bueno, para este latino, ya aparece pues el carpe diem, ¿sí? Aprovecha el tiempo, aprovecha el día, ¿sí? No dejes pasar el día sin hacer lo que tenías que haber hecho, y ese beatus ille, la idea de la belleza siempre permanente, persistente, ya están presentes aquí, ¿de acuerdo? Este renacimiento, en estas palabras, pues, significaría ¿qué cosa? La ruptura, la crisis, ¿sí? De ruptura que se da para el cambio. Lo que alguna vez, en todo caso, se entendería como un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? De un paradigma teocentrista medieval a un paradigma antropocentrista renacentista, que es justamente lo que vamos a ver hacia adelante. En el caso de este Dante Alighieri, bueno, tenemos un esquema en todo caso. Dante Alighieri se ha perdido, pues a sus 20 y tantos años se ha perdido, ¿sí? En una selva oscura y ha llegado pues a las puertas del infierno. Y deberá de atravesar el infierno y todo lo demás justamente porque tiene que encontrarse con la persona que de alguna manera lo va a motivar, que es justamente pues Beatriz, ¿no? La gran Beatriz, la hermosa Beatriz, de quien él se enamoraría de pequeño, y que no volvería a ver sino todavía prácticamente al enterarse de su muerte, ¿sí? Esta Beatriz, que va a ser su motivo por el cual va a ingresar a los infiernos, va a pasar los niveles del purgatorio para llegar hasta el cielo, hasta el empirio, ¿sí? De la mano de ella, y claro, es en este momento en que Beatriz va a desaparecer de su lado para hacerse parte de alguna manera de la deidad, ¿no? Entonces, esta lectura es interesante, ¿sí? Es fantástico, estos tercetos en decasílabos de rima consonante perfecta, una estructura fantástica. Según estudio, el Dante Alighieri va a estudiar prácticamente matemáticas, geometría, para poder de alguna manera construir todo lo que ha construido en su comedia, que después sería bautizada como Divina, ¿no? Divina Comedia. Y cómo atraviesa todos estos niveles llevados de la mano de su maestro, ¿sí? Virgilio, ¿no? Sí, sí. Virgilio, pero te Virgilio, muestra la ¿cierto? sabiduría. Virgilio. Ahí está, ¿no? Y cosa interesante es que Virgilio se encontraría, pues, en el limbo, ¿no? En el limbo, donde quedan las almas justas y nobles, pero que no han conocido de Dios, ¿no? Que no se han bautizado, ¿no? Esos justos, Agua bendita. digamos, ¿no? No han pasado por agua bendita, pero han sido justos, nobles y buenos. Esos quedan en el limbo, una zona más o menos intermedia, ¿sí? Donde no sufren pues castigo y tampoco pueden llegar a la presencia de Dios. Por ese motivo es que quien la va a llevar al final de cuentas a Dante, en la última etapa, va a ser efectivamente pues Beatriz, ¿no? Beatriz.
Y pues una cosa interesante que se menciona también en la Divina Comedia es que las quejas, los gemidos, el sufrimiento que se da aquí en el infierno, definitivamente pues son resquebrajantes, lacerantes y son también justamente pues muy diferentes a los que se dan en el purgatorio. Porque en el purgatorio ciertamente hay gemidos, hay dolor y sufrimiento, pero todo mundo sufre esperando cubrir el conjunto de las P de todos sus pecados, ¿no? Están en esa lucha de poder superar cada una de estas P que se van a ir borrando de la frente del poeta para poder llegar totalmente limpios e impecables y poder ser trasladados, ¿sí?, hacia el cielo, ¿no? Y comenzar a relatar qué es lo que pasa en cada uno de los cielos, ¿no? Interesante la parte metafórica a este nivel. Eso respecto de ese pre-renacimiento. Llegamos al Renacimiento. Este cuadro es muy interesante de revisar porque como nunca antes se tiene un cuidado muy marcado por los detalles gráficos, ¿de acuerdo? Se intenta retratar de la manera más fiel posible el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque durante esta etapa del Renacimiento se va a hacer mucho énfasis al humanismo, ¿de acuerdo? La tendencia justamente a centralizar todo en el ser humano. Ahora será el hombre la unidad y la medida de todas las cosas para este Renacimiento. Y el humanismo de Erasmo de Rotterdam, en ese sentido, va a ser importante, ¿de acuerdo? Allí tenemos, pues, en la parte superior al hombre de Vitruvio, famoso dibujo de Leonardo da Vinci, donde se intenta retratar esa perfección del ser humano en sus unidades, en sus medidas, en su equilibrio fantástico, ¿no? Esa es la idea justamente pues de este humanismo. Este humanismo que da pie al Renacimiento de inicios del siglo XVI y que surge en Italia, en Florencia, ¿sí?, valorando el mundo greco-latino, ¿sí?, la cultura greco-latina que se evidencia en ese antropocentrismo marcado, el hombre como unidad de todas las cosas, decíamos, como plomada para todas las cosas, ese racionalismo que ya se veía ya desde los griegos, ¿sí?, en el clasicismo, y esa búsqueda de la armonía y de la belleza, que justamente era lo constante en el caso greco-latino, ¿no? Por supuesto, a esto hay que sumarle la idealización, tanto de la naturaleza, ¿sí?, como lo fantástico, lo único, lo mejor, y por supuesto, la mujer como musa inspiradora, ¿de acuerdo? Y de alguna manera se vuelve una especie de motor, una especie de preocupación constante, la razón de escribir, ¿no? Y eso aún hacia el día de hoy. Mientras el poeta tiene a la amada al costado, es dulce, es fantástico, es ideal, es feliz, por decirlo, ¿no? Pero cuando el poeta pierde a la amada, cuando el poeta es abandonado por la amada, cuando la amada muere y el poeta no puede despedirla, en ese momento el poeta está preparado para ser premio Nobel de literatura. Es fantástico, ¿no? O sea, esa razón de ser, esa idea cómo cambia, ¿no? Y ahí tenemos varios, no solamente Dante Alighieri y su Beatriz, ¿no? Dante Alighieri conoce a Beatriz de pequeño, se enamora de ella, nunca le dice nada, ellas incluso llega a nupcias con otra persona, se distancia de ella, él siempre la va a recordar, y cuando ya de alguna manera se ha animado quizás a algo con ella, bueno, pues se entera de que ella ha muerto, ¿no? Y hay una frustración que lo lleva justamente pues a toda su producción. Pablo Neruda va a escribir sus poemas fantásticos, ¿de acuerdo? Pero va a ser justamente en su recuerdo por la pérdida de la amada, que va a escribir pues, sus 20 poemas de amor y una canción desesperada con la que se va a hacer premio Nobel de literatura, ¿no? Fantástico, fantástico. 100 sonetos de amor, profe, 100 sonetos de amor. No, pero, o sea, es fantástico el efecto que genera justamente la idea de la musa, ¿no? Y para cada caso y constante, bueno, volvemos a lo nuestro. Principales representantes. Aquí va a estar, por supuesto, el español Garcilaso de la Vega, con églogas. Recordando que en los poemas, las églogas son siempre
poemas de tipo pastoril. Los protagonistas son pastores, el ambiente es campestre, ríos, valles, montes, árboles, el canto de las aves, ¿de acuerdo? Esos son las églogas. Y en el caso de Garcilaso de la Vega y sus églogas, recordábamos siempre como punto de referencia la égloga 1, donde se habla de Salicio, y la égloga 2, donde se habla de Nemoroso, ¿no? En el caso de la égloga 1, Salicio llora la pérdida de la amada. En el caso del églogas 2, Nemoroso llora la pérdida de la amada. ¿En qué se diferencian? En que en el caso de Salicio, égloga 1, la amada lo ha abandonado, lo ha dejado. En el caso de la égloga 2, Nemoroso, ha perdido a la amada porque la amada ha muerto, ¿no? Entonces, ambos lloran pues la pérdida de la amada por condiciones distintas, ¿no? ¿Cuál de las dos debe ser llorada? Bueno, pues vaya usted a pensarlo en todo caso. En el caso del Renacimiento inglés con William Shakespeare, el Cisne de Avon, ¿sí? El Cisne de Avon, él es poeta, dramaturgo, empresario de teatro, dueño del patio de teatros El Globo, ¿sí? Es una persona muy polifacética definitivamente. Él va a escribir entre tragedias su Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta, por supuesto, Hamlet, Otelo, ¿sí? Antonio y Cleopatra. Y entre sus comedias, entre otras, El Mercader de Venecia y Sueño de una noche de verano, ¿sí? Que se va a representar justamente de esta manera, con un personaje disfrazado con una cabeza de burro, ¿no? Interesante. Y aquí tenemos un ejemplo. Cisne de Mantua. Perdón. Cisne de Mantua. Él es el cisne de Avon. Es el cisne de Avon. El cisne de Avon. Aquí tenemos, por ejemplo, al representado a Hamlet tomando el cráneo de el bufón que cuando él era pequeño alegraba la casa real, ¿no? Él es el príncipe Hamlet. Y le va a hablar al bufón y va a surgir pues la frase clásica, ¿no? To be or not to be, that is the question, ¿no? Más o menos. Ser o no ser, ese es el dilema. En las obras de Hamlet hay que recordar que cada protagonista de sus obras representa alguna emoción, algún sentimiento, alguna pasión, ¿de acuerdo? En el caso del Rey Lear, bueno, pues el cariño que le tiene su hija menor y el abandono en que lo tienen sus demás hijas, ¿no? En el caso de Macbeth, el interés, ¿sí? El interés. En el caso de Romeo y Julieta, el amor entre jóvenes, el amor frustrado, por cierto, ¿no? Romeo llega una noche, a buscar al sacerdote para decirle que no puede vivir sin la mujer que él ama y esa mujer lo ha despreciado, la vida no tiene sentido, ¿para qué vivo? Etcétera de cosas. El sacerdote le va a decir, calma, hijo, ten paciencia, así son los amores de los jóvenes, arrobadores, uno piensa que se acabó el mundo, pero no, todavía saldrá el sol mañana, aún habrá otro día. Es más, conocerás a una señorita mañana y te enamorarás de ella nuevamente, le dice. Y él, no, es imposible, más que esta mujer no se puede conocer, y etcétera de cosas. Lo cierto es que esa noche lo lleva un amigo suyo, lo lleva a una fiesta de disfraces. Entra de manera caleta, disfrazado, nadie lo reconoce porque hay pleito entre estas dos familias, los Capuletos y los Montesco. Así que él ha entrado a una fiesta en la que no debería entrar y disfrazado, nadie lo ha notado. Y él ha conocido ahí a una señorita, detalle, presencia, gracia, hermosísima, y se ha enamorado perdidamente. El día prácticamente que estaba llorando a una, por la noche estaba cambiándola por otro. El cambio es fantástico, definitivamente, para poder evaluar en todo caso, en el caso de Romeo y Julieta. Se enamoran, se conocen, se enamoran, se casan en secreto, el sacerdote los ha casado en secreto, él se encuentra al día siguiente andando con su amigo Petrucho, su compañero, se encuentra con el primo de ella, se baten a duelo, Petrucho con él, y muere Petrucho. Romeo, en ese momento, atrapado por la furia, enfrenta al primo, lo mata y huye usando su frase clásica, ¿no? Soy un juguete del destino.
y huye del lugar para poder intentar vivir, porque el príncipe había dado la orden ya de que la próxima vez que generase problema alguna de las dos familias sería castigado con la muerte. Así que va a huir Romeo, la familia de Julieta no sabe que se ha casado en secreto, van a intentar casarla, ella le va a comentar eso al sacerdote, el sacerdote le va a dar un veneno, una especie de poción, una droga, para que quede como aletargada, como muerta 72 horas. Hasta en tanto, él va a traer a Romeo y en el panteón de una urna donde va a estar colocada el cuerpo de Julieta, la pueda tomar y puedan irse del lugar. El plan estaba hecho, era perfecto, no había fallas, se cumplió todo, salvo un pequeño detalle. La embajada que tenía que comunicar todo esto a Romeo llega tarde. Esas noticias viajan demasiado rápido. Romeo se ha enterado rápido, ha venido como un torbellino a toda velocidad al panteón a encontrar a la muerta, ¿sí? A su amada, sabiendo que está muerta, se ha encontrado con el pretendiente de ella y se van a batir a duelo y lo va a matar, ¿no? Romeo llega al lado del cuerpo de Julieta, ve el cuerpo ya frío, como si estuviese dormida, sabiendo que está muerta para él, toma una botellita de veneno y muere al lado de su amada, ¿no? Con la frase, sincero boticario, tus drogas son efectivas. Y cae muerto al lado del cuerpo de Julieta. En el mismo instante en que cae muerto, ella despierta. Han pasado las 72 horas despierta. Ve al pretendiente asesinado, muerto, sangrante. Ve a su amado a su costado, sujetando fuertemente el envase de la droga, se lo quita y le dice, miserable, te lo acabaste todo, le dice. Toma la daga y se acuchilla delante del público, ¿no? O sea, los sucesos son tan trágicos en el sentido de que parece que estuviese a punto de solucionarse cada uno de los sucesos, pero se van complicando más. Esa es justamente la idea de la tragedia, ¿no? Que representa muy bien, me parece, en su verso César Vallejo cuando dice, son las crepitaciones de un pan que en la puerta del horno se nos quema. Ese sonido, dice, ¿no? Ese sonido, es justamente eso, ¿no? Justamente eso, la tragedia. Los bárbaros Atilas, ¿no? Bueno, en el caso de Hamlet, Hamlet es un príncipe. Bueno, la obra comienza propiamente con el diálogo que hay entre soldados, entre guardias. ¿Qué ha pasado? Se ha escuchado penar al espectro del rey, el rey Hamlet, ¿sí? Y entonces el hijo se entera y va al palacio intentando escuchar, ¿sí? Intentando ver a su padre. Y se encuentra efectivamente con el espectro de su padre. Y su padre le va a decir que los que han complotado para matarlo han sido su tío y su madre, ¿sí? Porque son amantes. Lo han envenenado. Él estaba durmiendo, ¿sí? Descansando de costado y le han echado veneno en el oído y se ha muerto. Aparentemente de causas naturales, pero a él lo han matado. Hamlet hace los planes para poder descubrir a los culpables, logra, entre otras cosas, ver que una compañía de artistas represente la muerte de su padre. Se supone que eso solamente lo conocen únicamente los que cometieron el crimen. Bueno, hace que la compañía represente la muerte, obviamente con otros nombres, otros protagonistas, es la idea, pero para el rey y la reina, porque es el tío suyo que ya ha ocupado, en todo caso, el cargo de rey. Y lo representa delante de ellos y se sienten en ese momento como descubiertos. Planean la muerte, bueno, el tío planea la muerte de Hamlet y al final de cuentas, pues efectivamente va a morir la madre, va a morir el tío, va a morir Hamlet, va a morir todo el mundo prácticamente por ahí. Triste y trágico, ¿sí? Y cuando entre el príncipe Fortinbras, ¿sí? Dinamarca, va a descubrir pues todo lo que ha sucedido, ¿sí? Eso para el caso de Hamlet, ¿no? Y sus monólogos son fantásticos, ¿eh? Son fantásticos. En una escena, él está
así desvariando como si estuviese un loco más o menos, y un amigo suyo que ha sido enviado por el tío, el usurpador, para averiguar si es que sabe algo, le va a decir, pero ¿qué es lo que tienes? Cuéntame, le dice. Y Hamlet sigue desvariando, ¿no? Pero vamos, dime de una vez qué tienes. Y Hamlet le va a decir, le va a alcanzar una flauta, toma, le dice, toca, arranca música para nosotros, le dice, ¿no? Y el hombre deja allá, le dice, yo no sé tocar eso. Vamos, esfuérzate, sopla nada más, mueve los dedos, deleítanos con tu sabiduría, con la dulzura de tu música. Y el hombre le dice, pero yo no sé tocar, ¿cómo voy a tocar la flauta? Y Hamlet le va a decir, miserable, ¿y tú crees que yo soy menos que una flauta? ¿Crees que vas a venir a hablarme y me vas a sacar todo lo que yo tengo? Le dice. Fantástico. Hamlet es fantástico. También está el francés François Rabelais, con Gargantúa y Pantagruel, la historia de dos gigantes que representan los vicios franceses. El francés Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe, una obra de corte ensayística en la cual se dan recomendaciones y consejos sobre cómo gobernar. Y Erasmo de Rotterdam, con un ensayo llamado Elogio de la Locura. Erasmo de Rotterdam, apodado el príncipe del humanismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es pues nuestro Renacimiento en extracto. Les había comentado que entre la mitad del siglo XVI y la mitad del siglo XVII se va a dar lo que se conoce en España como el siglo de oro español, ¿de acuerdo? Mitad del XVI a mitad del XVII. Y hacia la mitad del XVII, en todo caso, sí, hacia el XVII, se va a desarrollar la literatura del barroco. Este movimiento que es prácticamente exclusivamente español, o que tiene en todo caso un movimiento muy marcado en España. Ahí está, siglo XVII, el barroco en España. Se caracteriza sobre todo por ser muy artificioso y complicado. Incluso sus cuadros, como ustedes pueden ver en este caso, se ven muy recargados, muchos rostros, muchas figuras, muchas imágenes. Y los cuadros propiamente, los marcos de los cuadros del barroco, son siempre muy recargados, flores, trazos, si quieres, modelos, formas muy recargadas. Esa justamente es la marca del barroco. Resaltan sobre todo dos tendencias muy claramente marcadas. Por un lado, el culteranismo, más de corte religioso, más de corte muy afectivo, y el conceptismo más de corte pues metafórico, más de corte secular, digamos, si se quiere, ¿de acuerdo? Este culteranismo, representado fundamentalmente por Luis de Góngora y Argote en sus poemas Soledades, y este conceptismo representado fundamentalmente por Francisco de Quevedo y Villegas en sus poemas Sueños, ¿de acuerdo? Además de esto podemos tener al dramaturgo Pedro Calderón de la Barca con La vida es sueño, definitivamente una tragedia, y Miguel de Cervantes Saavedra con la primer novela moderna de las letras castellanas, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Una novela en 2 tomos donde se representan 3 viajes, ¿de acuerdo? Es una novela en 2 tomos que representan 3 viajes, 3 salidas, 3 periplos del señor Quijano, quien se hace llamar Don Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Y que curiosamente, cada viaje iniciaría con su enajenación. O sea, se enajena, se aloca y decide pues que es un caballero andante y tiene que ir a hacer grandes hazañas en favor de que sea reconocida su Dulcinea del Toboso, su musa, ¿de acuerdo? Y cada vez que ha retornado siempre recobrando el juicio, ¿de acuerdo? Siempre recobrando el juicio, herido, golpeado, ¿sí? Castigado y recobrando el juicio. Siempre ha vuelto de esa manera a su casa. Y en la última fase, cuando queda ya en su casa, va a buscarlo incluso su amigo Sancho Panza, ¿sí? Va a ir a buscarlo y lo va a saludar, vuestra merced, tiene que recuperarse pronto, tenemos tantas aventuras que recorrer, tanta gente que salvar, y el honor de su Dulcinea del Toboso, tenemos que ir todavía a hacerlo más grande todavía, ¿no? Y el señor Quijano le va a decir, ya amigo Sancho, no tienes que decir eso, yo ya entendí que
que eso solamente era parte de locura y yo ya he logrado superar eso, ¿no? Está en su lecho el señor Quijano. Y Sancho Panza le va a decir, no, señor, no piense así. Si usted piense así, se nos va a morir. Piense como yo le digo, le dice. Es fantástico. Y efectivamente, pues, el Quijote muere cuerdo, ¿no? Me parece que es todo una especie de gran metáfora, si quieres, ¿no? Una especie de símbolo. Como que el hombre llega a su máximo esplendor a lograr desarrollar lo máximo, a ser lo más feliz, lo más noble, lo más aventurero en momentos de su locura, y es justamente su lucidez lo que lo lleva de alguna manera a vivir una vida triste, sombría y a la muerte, ¿no? Más o menos me parece que va en ese sentido la idea, interesante, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, amigos. ¿No? Fantástico. 2 tomos espaciados en 10 años, ¿no? La cosa interesante es que el segundo tomo como que tomó 10 años, mucho tiempo, más o menos para salir el segundo tomo. Así que antes de que aparezca el segundo tomo, apareció un pseudo segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Buena, ¿no? O sea, alguien se adelantó a Miguel de Cervantes Saavedra y escribió la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra, viendo que le estaban queriendo ganar la partida, se apresuró a completar el segundo tomo y lo publicó. Ahora solamente nada más queda como anécdota esa idea, ¿no? Que hay un segundo tomo del ingenioso hidalgo, un pseudo segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no sería mala idea revisar, más o menos para hacer comparaciones, ¿eh? Pero siempre será un pseudo texto. También tenemos al dramaturgo Félix López de Vega, el fénix de la naturaleza, el monstruo de la naturaleza también, quien va a escribir un drama llamado Fuente Ovejuna, en el cual el protagonista es la misma comunidad Fuente Ovejuna, que se ha levantado contra el comendador, ¿sí? El encargado de parte del rey para poner orden en ese lugar, y lo ha matado. ¿Quién ha asusado esto? Justamente la hija del alcalde y el mismo alcalde de Fuente Ovejuna. ¿Por qué motivo? Porque el comendador abusaba de las mujeres. Le gustaba hacer eso, ¿de acuerdo? Abusaba de su poder y abusaba de las mujeres. Y en ese proceso también abusó de ella. Así que ella va a soliviantar a los hombres. ¿Cómo es posible que venga esta persona y haga abuso de sus mujeres y ustedes se queden bien frescos y no tengan nada que decir? Si yo fuese hombre, ¿dónde están los hombres de esta comunidad? ¡Qué desgracia! Entonces todo el mundo se va a armar de cólera, de enojo, de ira. Van a asaltar el palacio del comendador, van a tomarlo y van a matarlo. El rey, por supuesto, se va a molestar mucho porque él es su encargado. Así que va a enviar jueces para buscar al responsable. Y en cada entrevista, siempre cada ciudadano va a responder lo mismo. El juez pregunta, ¿quién mató al comendador? Y el pueblo responde, cada uno de ellos en particular, Fuente Ovejuna, señor, le dice. Y le pregunta, ¿y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Así que no había cómo echar responsabilidades en una persona. El pueblo entero se echaba la culpa. El rey no tuvo más que hacer que perdonar a Fuente Ovejuna. Y como Fuente Ovejuna se presentó ante el rey diciéndole, somos tus siervos, somos tus vasallos, haz lo que quieras con nosotros, bueno, pues el rey decidió hacerlos sus protegidos, ¿no? Sus protegidos. Eso para este barroco en el siglo XVII. La respuesta al renacimiento europeo y al barroco va a ser el neoclasicismo, ¿de acuerdo? Una vuelta a los clásicos, ¿sí? Esa es la idea. Mientras que el renacimiento tendía ciertamente a los clásicos, pero desde su posición, desde su literatura, desde su cultura, los neoclásicos van a tender a una mentalidad asociada en su temática a los clásicos. De ahí que sea considerado neoclasicismo. Ese racionalismo que ya se había conocido en el clasicismo y que aparece también en el caso del Renacimiento, aparece también aquí. Hay una crítica a los problemas de la época, ¿de acuerdo? Recuerde usted que el neoclasicismo va a ser el punto de partida para lo que sería después, en el caso francés, y esto surge en Francia,
justamente la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Hay una imitación a los clásicos greco-latinos en fondo y forma, ¿sí? Con un fin moralista y didáctico, siempre didáctico. Y este asunto moralista se puede ver claramente marcado en el nombre de las obras, mire usted, ¿ah? Mire acá, para el caso de Pierre Corneille, el Cid. ¿Quién es el Cid? Bueno, el Cid es un hombre honorable, la parte moral muy importante. En el caso de Jean Racine, Andrómaca. ¿Y quién es Andrómaca? ¿Tú te acuerdas de Andrómaca? Andrómaca es la pareja de Héctor, el campeón troyano en la Ilíada. En el caso de la Ilíada propiamente, hay una escena, ¿sí?, anterior al encuentro entre Aquiles y Héctor. ¿Tú te acuerdas que Héctor mató a Patroclo? Aquiles volvió a la guerra queriendo matar a Héctor y se encuentran en la batalla y efectivamente Aquiles mata a Héctor. Pero hay una escena antes de ese encuentro. Justamente es una escena en la cual Héctor se encuentra con su esposa, con Andrómaca, y le va a decir, tengo una preocupación honda, le dice. Siento que algo malo va a pasar mañana. Sabía que el día siguiente se iba a encontrar con Aquiles. Siento que algo malo va a pasar mañana. Y quiero dejarte asegurado, le dice. Así que escúchame bien, le dice Andrómaca. Si mañana pasa algo mal conmigo, algo funesto, si yo no regreso, Andrómaca, tú vas a tomar a nuestra hija y vas a tomar las catacumbas de la ciudad de Troya y vas a escapar. Héctor entendía que si él como paladín moría, no había que detuviera a los griegos contra Troya. Así que tú vas a escapar, le dice. Tú no puedes estar aquí, le dice. ¿Qué le va a contestar Andrómaca? Que ella va a vivir y va a morir con su esposo. Que ella no está dispuesta a abandonar nada. Que ella está para ser su compañera en la vida y en la muerte. O sea, ese nivel de fidelidad justamente es fantástico en esa escena. Y justamente esa idea de fidelidad es la que Jean Racine rescata en el caso de Andrómaca en esta obra. Así que su asunto moral, el tema moral es una constante. Miren a Molière, va a escribir una obra llamada El avaro, asociado, por supuesto, a una conducta moral, negativa, pero moral, ¿de acuerdo? Para hablar de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Miren aquí, en el caso del español Leandro Fernández de Moratín, el sí de las niñas. ¿De qué está hablando? Justamente de esa obediencia que le deben las señoritas a sus padres, sobre todo a la madre, en lo que tiene que ver con un tema muy importante, la elección de qué? Dímelo, ¿la elección de qué? ¿De su esposo? Así es, maestro. La elección del esposo, ¿de acuerdo? Las señoritas no determinaban, lo decidían los padres, sobre todo la madre. Ella sabe lo que más les conviene, ¿de acuerdo? Y el día de hoy, por supuesto, se ha superado ampliamente eso. Eso es, pues, ¿qué? Decimonónico, ¿no? Mucho antes todavía, ¿no? Eso es del siglo XVIII. Uf, eso es definitivamente muy, muy antiguo, ¿no? Ya el día de hoy la señorita decide, papá y mamá no tienen nada más que dar su venia, nada más su bendición, ¿no? Aunque mamá diga, pero hija, ¿qué vas a hacer con ese joven? Tú vas a ser ingeniera, vas a ser administradora, ¿qué haces andando con un mototaxista? Pero la señorita, pues, es la que decide, ¿no? Además, dice todavía, mamá, ¿qué tanto? Yo le voy a comprar un auto, cuando yo sea profesional voy a comprarle un auto y él va a ser chofer profesional. Ah, ¿sí o no? Su mototaxi. Bueno, eso solamente para comentario. Sus representantes más importantes, por supuesto, decíamos Molière con El avaro, va a estar Jean Racine con Andrómaca, Pierre Corneille con El Cid, ¿no? Ahí van los franceses, Leandro Fernández de Moratín, el español, con El Cid de las niñas, y Daniel Defoe, inglés, con Robinson Crusoe. La historia de un hombre de buenas maneras, ¿sí? De cierta posición económica y cultural, por supuesto, que se pierde en el mar y que llega a una isla donde podría definitivamente deshumanizarse, pero él decide mantener las formas y trata de mantener su cultura, su educación, las buenas formas que ha aprendido de siempre, ¿de acuerdo? Ese es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe y de Jonathan Swift, ¿sí? Inglés también, Los viajes de Gulliver, ¿de acuerdo?
Viajes que hace a distintos lugares, ¿ah? Lo hace, por supuesto, a la tierra de los liliputienses, donde él es el gran gigante y lo quieren usar como una especie de arma incluso todavía, ¿no? Porque hay pugnas entre naciones liliputienses. También va a llegar a la tierra de los gigantes, donde él va a ser el pequeñito y los gigantes pues van a ser de alguna manera los que los controlen, ¿no? Ahí va la idea de los viajes de Gulliver. Pasamos a la etapa del romanticismo, ¿sí? Y la escena de la toma de la Bastilla es importante como modelo, ¿de acuerdo? Justamente de este nacionalismo tan marcado, porque en el caso del neoclasicismo, la vuelta, ¿sí?, a los temas clásicos hace que hablemos de temas que no tienen que ver propiamente con la nación, ¿no? El Cid, Andrómaca, o sea, Robinson Crusoe, o sea, casi hablamos de fuera, de lejos, no hablamos de la nación. Bueno, ese exotismo se rompe en el romanticismo, que es más nacionalista. Es un movimiento que surge en Alemania de la mano de Wolfgang von Goethe en su obra, por supuesto, Werther, en su novela epistolar Werther o Las cuitas del joven Werther, y también en su Fausto, ¿no? En su tragedia Fausto. Ahí va. Se caracteriza siempre por su nacionalismo. La temática es tan nacional que incluso en medio de la obra se mencionan lugares propiamente del país. Un ejemplo clarísimo de eso debe de ser en el caso de Werther, la mención a los campos elíseos, ¿no? Los campos elíseos son una especie de espacio paradisíaco en alemán, los campos elíseos, ¿sí? Muy subjetivista siempre, ¿sí? Marcado reconocimiento del subjetivismo y nos deja, por supuesto, esta idea del romanticismo, ese concepto, ¿no? El amor, lo romántico, como lo más importante, ¿de acuerdo? Como que por ese amor cualquier sacrificio es digno y correcto, más o menos, ¿no? Y esa idea, aún hasta el día de hoy todavía, si lo piensas bien, todavía hace presencia, ¿sí? Como que todo se puede perdonar por el amor, más o menos, ¿no? Aunque la recomendación siempre para las damas, ¿sí, señorita? En el primer momento en que usted note, sienta, vea que su enamorado o pareja le menosprecia, la trata mal, le levanta la voz, menos le pone la mano encima, en ese mismo instante, corte por lo sano. La recomendación, corte por lo sano. Una relación en ese sentido no sirve para nada, definitivamente. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y a los caballeros, el primer momento que vea que la señorita le controla, le quiere controlar hora de entrada, hora de salida, el juego de pelota con los compañeros, con los amigos, en ese momento, por lo sano. Ese tipo de relaciones no sirven, no funcionan. Así me han contado. Otro, exaltación de los sentimientos, ¿de acuerdo? Pasiones, no solamente el amor, sino también el odio, el rencor, ¿sí? Las razones para actuar, incluso con maldad todavía. Muy individualista, muy marcado eso, y un gusto por la libertad evidentísimo, sobre todo en un profundo exotismo. Los representantes en este caso, mencionábamos a Wolfgang von Goethe y su novela epistolar Werther y su tragedia, su drama en el Fausto, ¿sí? En el primer caso, Werther escribe cartas a un amigo permanentemente contándole cómo le está yendo. Salió de la ciudad hacia el campo queriendo olvidar un amor que no lo dejaba vivir en paz. Y estando en el campo, conoce a otra dama, ¿sí? Y de la cual se enamora perdidamente y descubre que ella pues ya tiene compromiso. Frustrado, el amor que tiene ahora, sabiendo que no puede quedarse con la mujer que ama, sabiendo que si intenta matarlo a él para quedarse con ella nunca lo aceptaría, que si la mata a ella, él no podría ser feliz, y que si él muere, bueno, todavía podría ser, ¿no? Así que decide el suicidio, ¿no? Decide el suicidio. Le pide a la pareja de ella que le preste un par de pistolas, porque va a ir de cacería. Ella sospecha que algo puede pasar. Ella piensa que algo trágico puede suceder. Y efectivamente, él con las pistolas de la pareja de la mujer a la que él ama, se suicida. Surge en Alemania, de esa época, una especie de seguidilla de suicidios, al estilo wertheriano, se dice, ¿no? Al estilo wertheriano. Y por ese motivo es que el gobierno alemán decide prohibir ese libro.
fantástico, ustedes deben de leerlo definitivamente. Ya nosotros no sufrimos nada de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero muy interesante para conocer más o menos una cultura, muy interesante. El francés Victor Hugo con Los Miserables, la historia de Jean Valjean, un hombre que antes de la toma de la Bastilla, periodos antes de la toma de la Bastilla, es metido preso por haber robado un pan, ¿no? Es metido preso por robar un pan y en su intento de fugas y demás logra cambiar de nombre, se hace llamar el señor Magdalena, se hace alcalde, es una persona que fabrica en su empresa joyería y que luego conoce a una dama que tiene una hija, a una hija llamada Cosette. Él intenta ayudar a la dama muere, se siente responsable porque esa dama fue separada del trabajo cuando él estaba pues dueño de esa empresa, así que decide ver por la pequeña Cosette. La pequeña Cosette se hace una señorita grande, se hace la época de la toma de la Bastilla, se conoce con Marcus Cosette, se enamoran, él es un joven liberal que busca justamente pues la liberación de Francia en contra de las monarquías y demás. Él logra salvar a Marcus, Jean Valjean logra salvar a Marcus y se da cuenta pues de que son uno para el otro. En su huida, Jean Valjean ha rescatado a Marcus que estaba herido, lo ha cargado por en medio de una especie de desagüe grande que hay debajo, en ese caso de París, logra salir de ahí y Marcus nunca supo quién lo salvó. Lo cierto es que lo ha hecho Jean Valjean. Cuando ha llegado al final de sus tiempos, Marcus y Cosette viven juntos. El señor Madeleine, bueno, Jean Valjean, está alejado de todos, viviendo solo, la etapa final de su vida. Y Marcus se entera de modo fortuito de que el señor Jean Valjean, el padre de Cosette, fue quien lo había salvado en ese momento. Rápidamente, con Cosette se dirigen a buscar al señor Madeleine, a Jean Valjean, y lo encuentran en su cuarto, en su agonía, solamente para despedirse. Romanticismo puro, romanticismo puro. El corsario de Lord Byron, Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas, José Zorrilla y Moral con Don Juan Tenorio. Este personaje que es el modelo clásico del romántico, ¿sí? Un tipo que está dispuesto a vivir o a morir por el amor, es la idea. Un truán, ¿sí? Ese es Don Juan Tenorio. Es una obra dramática, ¿sí? Don Juan Tenorio, comienza la obra en todo caso, cuando Don Juan Tenorio, junto con otra persona, están haciendo apuestas. Son una especie de pícaros, pillos, sinvergüenzas, lo que en nuestro argot peruano sería un par de pendejos más o menos. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están poniendo de acuerdo para hacer truanerías. ¿La apuesta cuál es? ¿Quién comete más truanerías? ¿Sí? Más truanerías durante un año sin ser capturado. Esa es la apuesta que tienen este par de vagos. Es increíble definitivamente. Por esa época aparece una dama, Sor Inés, una virgen, ¿sí? Una dama que está prometida en matrimonio para un hombre importante de la ciudad. Crece la apuesta ahora. ¿Qué es lo que propone don Juan Tenorio? Me acuesto con ella antes de que se case. Esa es la apuesta. Y lo logra. Sí, logra acostarse con ella antes de casarse. O sea, pierde la virginidad con don Juan Tenorio. Pero ella nunca se llega a casar. ¿Por qué no? Porque se ha enamorado de don Juan Tenorio. Le correspondía el infierno a don Juan Tenorio por los crímenes cometidos, ¿de acuerdo? Pero va a ser el amor de ella el que lo va a salvar. Romanticismo puro, ¿de acuerdo? Eso es romanticismo puro, ¿sí? Algo así como el joven hijo de potentados que se enamora de la empleada de casa, más o menos, ¿no? Y que logran ser felices. ¿Qué es eso? Esas son novelas más o menos venezolanas, más o menos mexicanas, ¿no? Ahí debe estar quién. Ahí debe estar Los ricos también lloran. Ahí debe estar seguramente María la del barrio. Ahí está Marimar, más o menos, de esa idea, ¿no? Edgar Allan Poe, ese es clásico. Edgar Allan Poe, romántico norteamericano, con su obra Narraciones Extraordinarias y un poema fantástico, El Cuervo. El Cuervo, el que canta las almas que se van, ¿no?
de los amores que se van, el cuerpo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Muchas gracias por su Sí, paciencia. profesor. Ahí está. Miren, ve, esto es el realismo ahora. Una literatura que surge como reacción a ese romanticismo sentimental, subjetivo. Y es que este realismo surge como consecuencia del positivismo de Augusto Comte. Este positivismo que es una filosofía que nace también justamente en Francia, ¿sí? Y que va a nutrir a este movimiento realista, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice el positivismo? Que todo lo que realmente vale la pena es aquello que es susceptible de ser percibido por los sentidos. En otras palabras, todo lo que podemos ver, tocar, sentir, eso es lo real, eso es lo importante. Y de esa manera condenaban pues a ese subjetivismo del romanticismo, ¿de acuerdo? Ahí estará, por supuesto, se caracteriza fundamentalmente por ese objetivismo, su temática siempre social, porque esa es la realidad, ¿sí? Hay una descripción de la misma y va a sobresalir sobre todo la novela, lo que no pasa en el romanticismo, ¿no? Aquí tenemos en Wolfgang von Goethe, tenemos la novela en Werther y tenemos la tragedia en Fausto. En Los Miserables de Víctor Hugo tenemos una novela, lo mismo que en El Corsario, lo mismo que en Leyendas, pero en Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer tenemos lírica, verso. Don Juan Tenorio es una representación dramática, es un drama, ¿de acuerdo? Y Allan Poe tiene sus cuentos, narrativa, narraciones extraordinarias, y también tenía, ¿te acuerdan ustedes? Un poema llamado El Cuervo. ¿Sí? Para esa gente que le gusta leer no muy extenso, lea Edgar Allan Poe, ¿sí? La caída de la casa Usher, La maldición de la Rue Morgue, El gato negro, cuentos de suspenso, fantásticos, ¿eh? Fantásticos. Y ahí va. En el caso del realismo de mediados del 19, aquí está el inglés Charles Dickens con su Oliver Twist, ¿sí? Un huérfano, ¿sí? Un huérfano que vive, en todo caso, en una ciudad importante de Gran Bretaña y todas sus peripecias y sus sufrimientos, ¿de acuerdo? Honoré de Balzac, el francés, con La comedia humana, una obra en la cual él, pues, intenta retratar a todas las personas, o sea, tomar como modelos de personas y retratar a toda la humanidad. Claro que no logra hacerlo, ¿no? Nota que es narrativa, se llama comedia, pero no es género dramático, es género narrativo. Gustavo Flaubert, ¿sí? Narrador importantísimo, según incluso Mario Vargas Llosa, su modelo, él es el modelo a seguir de nuestro premio Nobel de Literatura con su Madame Bovary. Ella, Madame Bovary, es una dama de cierto nivel social, ¿sí? De importante nivel social, que vive muy pegada a los libros del romanticismo. Vive deseando un amor que cuando bese escuche campanas que suenen, que cuando lo espere sienta que las mariposas le revolotean en el vientre, que quiere sentir pasión, fuego, amor, ardor, quiere sentir eso ella, ¿sí? Pero se ha casado con un señor llamado el señor Bovary, ¿sí? El señor Bovary. Y el señor Bovary pues es un dentista, un hombre acomodado, importante de la ciudad, pero nada apasionado, nada romántico, nada galante. No sabe de fiestas, no sabe de bailes, no sabe de moda, no sabe de nada realmente. Es un ignorante para Madame Bovary. Y Madame Bovary quiere pues sentir esas pasiones que definitivamente el señor Bovary no puede darle. Así que busca amantes. Y con sus amantes intenta pues sentir eso. Y vive por momentos eso. Y al sentir eso, le hace presentes, les hace regalos. Ella tiene que vestirse bien, es una madame. Se viste y necesita para eso mucho dinero. Saca prestado del comerciante, ¿sí? Tiene créditos de los comerciantes para vestirse bien. Es una madame, es la idea. Pero llega el momento en el que tiene que pagar. Y el comerciante, ¿qué es lo que hace? Hace protesta de las letras que ha ido firmando Madame Bovary. Ha quedado en la ruina. Están a punto de embargarle todo. Madame busca a sus amantes para que le presten dinero, para que le consigan plata, para poder salir del problema. Pero nadie le puede ayudar. Así que ella vuelve a su casa, su esposo ya está enterado de que se están llevando todas las cosas. Ella le dice a él, por favor, no me digas nada ahora, no me digas nada. Se mete a su cuarto con el veneno en la mano y se suicida.
Ese es Madame Bovary de Gustavo Flaubert. Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky narra la historia de un joven universitario, ¿sí? Universitario, a quien no le va muy bien económicamente, pasa angustias económicas en la universidad, y una mujer, una usurera, Ivanovna, a quien él va a empeñar algunas cosas alguna vez, y cuando lo va a empeñar se da cuenta que ella tiene mucho dinero, y es una persona que no merece nada. Así que en la mente de Raskolnikov, de este universitario, comienza a crearse la idea de que el mundo estaría mejor sin esta mujer y él podría tomar las riquezas que tiene ella y también estaría mejor. Todos ganaríamos. Esta mujer es el problema. Así que decide matarla. Toma un hacha pequeña, la mete entre sus cosas, va a buscarla ofreciéndole algo y en ese momento la asesina, ¿sí? Hay otra mujer también presente en ese momento con ella y también la va a matar. No hay manera de descubrir quién es el responsable. No hay ADN, no hay cámaras de vigilancia, no hay testigos. Así que no hay manera de culparlo. Se ha librado del castigo. La policía está investigando. Conversa con uno, conversa con otros. No hay manera de encontrarlo. Pero la conciencia de él lo va a llevar a él a declararse responsable del crimen cometido. León Tolstói con Ana Karenina, Benito Pérez Galdós con Marianela, Emil Solá con Naná, ¿sí? Este es el realismo y corremos hacia la vanguardia. El movimiento final, que es un conjunto de ismos y que decimos que se da en el periodo entre guerras. Estos cuadros definitivamente son fantásticos, ideales para hablar de la vanguardia, ¿de acuerdo? Hay presencia, pues, de surrealismo, hay presencia de se dice faubismo, cubismo, hay presencia de todo aquí, ¿de acuerdo? Y es que justamente lo que se va a dar hacia inicios, en todo caso, del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y el terror de lo que se avecinaba en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues va a generar toda una concepción del mundo modificada, ¿sí? Muy modificada. Va a aparecer para esa época la obra de Charles Darwin con respecto a las especies y una nueva visión respecto a las posibilidades de que realmente tal vez no exista Dios, ¿no? De esa lectura. Y por otro lado, va a aparecer también la obra de Sigmund Freud y su psicoanálisis. Y tal vez, entonces, según Sigmund Freud, la realidad que vemos no es realidad, sino solamente es apariencia. ¿Y la realidad dónde estaría? Estaría tras la apariencia. Y una manera de encontrar esa realidad sería lograr liberarnos de estas apariencias. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, la propuesta surrealista era pues enajenarse un poco, salir de tus 5 sentidos, ¿no? Porque cuando tú estás con tus 5 sentidos, pues hablas cuidando lo que dices, te vistes cuidando cómo te ves, te peinas cuidando cómo te ven. Entonces, todo eso es apariencia, solamente la realidad estaría tras la apariencia y habría que buscar dicha realidad, ¿no? Esa es pues la idea de las razones de la vanguardia, ¿de acuerdo? Conjunto de tendencias que surgen en Europa, se basa en la experimentación del lenguaje. ¿Por qué tenemos que aceptar el lenguaje como está? Podemos modificar muchas cosas. El verso libre, por ejemplo. No hay métrica, no hay rima, no hay estrófica, ¿de acuerdo? Nada de ello. Aparece el caligrama, ese tipo de versos que tiene formas de figuras, ¿de acuerdo? Y la poesía automática, que es una propuesta del surrealismo. El surrealismo, por supuesto, descansa en la propuesta de Sigmund Freud en el psicoanálisis. La realidad no es la realidad. La realidad está escondida en la realidad. Eso se llama surrealismo, lo que está escondido tras lo real, ¿no? Y la poesía automática es un ejemplo muy bueno de método que usa el surrealismo. ¿En qué consiste la poesía automática? Bueno, pues nos sentamos alrededor de una mesa, 4 o 5 personas, ¿sí? Tomamos un papel y un lapicero, tomamos, nos fumamos, nos drogamos un poco, y una vez que ya estamos más o menos fuera de nuestros 5 sentidos, cada uno comienza a escribir. Primero yo escribo una línea, volteo, pliego el papel y lo paso al siguiente. Él hace lo mismo, escribe una línea, 2 líneas, lo que quiera considerar adecuado, pliega el papel y lo pasa al siguiente. Y de esa manera lo hacen todos.
sin que cada uno pueda leer lo que ha escrito antes el otro. De tal manera que cuando se extiende el papel, tenemos un resultado fundamentalmente automático. Cada uno ha escrito lo que le ha parecido en ese papel de modo natural, sin que alguien haya sugerido qué es lo que tendría que escribir, ¿no? O sea, de modo automático. Entre sus representantes más importantes, bueno, las corrientes tenemos aquí el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el creacionismo y otros ismos más, ¿sí? Tenemos como representantes al alemán Hermann Hesse con El lobo estepario, ¿no? Demian, otra obra también, fantástico definitivamente. Tenemos a Bertolt Brecht con Madre Coraje, a Jean-Paul Sartre con La náusea, ¿sí? El que rechaza el Premio Nobel de Literatura, a Franz Kafka, ¿sí? Con Metamorfosis, y no solo a Metamorfosis, sino también con El proceso también, y con Cartas a un padre, o Cartas al padre, ¿de acuerdo? Un documento que él le dirige a su padre, donde él, entre otras cosas, le va a reclamar también, pues, le va a narrar haciendo reclamaciones con respecto a cómo fue su vida, ¿no? Ahí está. Luigi Pirandello, con 6 personajes en busca de autor, y Ernest Hemingway, parte de la generación perdida americana, con El viejo y el mar, ¿de acuerdo? ¿Por qué los llamaron la generación perdida? Porque eran literatos, ¿sí? Pensadores importantes americanos que no estaban de acuerdo con lo que Estados Unidos estaba haciendo con Cuba, con su política contra Cuba. Así que, ¿qué es lo que hacen ellos? Se separan de Estados Unidos y se van a Francia. Se encuentran en París, ¿sí? La ciudad luz. Y ahí se reúnen, así es como lo llaman a ellos, la generación perdida, ¿sí? Y en El viejo y el mar, por ejemplo, el viejo es el señor Santiago, un anciano que a pesar de ser una persona vieja, vive deseando cazar a un pez que significa un desafío importante para él, un pez espada. Así que él se va a aventurar en su bote al mar, en una caleta de pescadores en Cuba, va a lograr cazar al merlín, a este pez espada, pero como es tan grande no lo puede subir a su bote. Así que, ¿qué es lo que hace? Lo ata al bote para dirigirse de retorno. Y en la noche que está retornando, por supuesto, la sangre del merlín, la sangre del pez espada, ha traído tiburones. Sí, es Cuba, es zona de tiburones. Y se han ido comiendo a su pez espada. Él ha batallado con los tiburones, con sus palos, con su bastón, con todo, ha estado batallando con ellos, pero ha sido poco lo que ha podido hacer. Cuando él llega a la caleta, solamente está atado a su bote la cabeza del merlín y el espinazo. No hay nada más. Como ejemplo de que ha alcanzado a vencer en medio de su dificultad. Pero obviamente, pues, a medias, ¿no? Ahí está. Ese es El viejo y el mar. En el caso de Metamorfosis, para el caso del comentario, es interesante hacer la comparación respecto de los otros monstruos famosos de la literatura. Y se dice esto, según el estudio, que la mente de Kafka estaba o sea, su genialidad era tan alucinada, decían, que no hay lógica en muchas cosas que hace, ¿sí? Por eso se habla de lo absurdo y lo onírico como elementos constantes en su literatura. El absurdo que llega a que Samsa, personaje de la Metamorfosis, despierte y encuentre que está convertido en insecto. Nunca se menciona cómo se hizo, por qué se hizo, nada de ello. Entonces, esa idea justamente sugiere pues una enajenación que no aparece en el caso de otros monstruos. Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, del monstruo, ¿sí? Del monstruo, el doctor Víctor Frankenstein intenta superar a la muerte porque ha perdido un ser querido y todo el mundo quiere vencer a la muerte. Así que comienza a experimentar, hace saqueos de tumbas, une cuerpos y logra fabricar y dar vida a un ser. Justamente es el monstruo que sería luego el monstruo Frankenstein. Entonces, hay un inicio, hay un punto de partida noble. En el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el nacimiento de Mr. Hyde justamente parte del deseo del Dr. Jekyll, una persona buena, honorable, científico,
en su idea de acabar con la maldad del mundo. El problema del hombre es la maldad que hay en él. Pero ¿cómo acabar con la maldad? La única manera de hacerlo es separar el bien del hombre de la maldad del hombre. Porque el hombre tiene ambas cosas. Y logra, ¿sí? Logra separar el bien del mal. Pero se genera pues un hombre vil, malvado, sin ningún rastro de moral, sin un rastro de conciencia, un hombre perverso en la persona de Mr. Hyde, ¿no? Al final de cuentas, cuando desaparece Mr. Hyde, paradójicamente también ha desaparecido el Dr. Jekyll. Entonces, lo que se sugiere, pues, es que el Dr. Jekyll logra vencer a Mr. Hyde de la única manera que puede hacerlo, muriendo él. O sea, es alucinante, definitivamente. En el caso de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, de Walt Whitman, Gray es un joven de presencia hermosa, ¿sí? De guapo, bello, más o menos parece profesor de comunicación, más o menos parece, fantástico. Y mira, el jovencito es llevado para que le hagan un cuadro y el pintor se ha fascinado con la belleza del rostro, la dulzura del rostro, la armonía del rostro de Dorian Gray. Así que lo retrata con mucho cuidado. Y cuando termina el cuadro y se lo presenta a Dorian, Dorian se queda fascinado. Es perfecto, es perfecto, es perfecto, es un retrato perfecto. Ese día, Dorian comete un abuso, una maldad, y nota que en su rostro se ha dibujado una marca del enojo, de la cólera, de la ira, del fastidio. Luego ve el cuadro hermoso y desea con todo su corazón que todas las marcas, productos de la vida, pasen al cuadro y su rostro quede igual que siempre. Y por una extraña razón que no explica el texto, comienza a pasar eso. Él comienza a actuar con mayor desvergüenza, con mayor maldad, con mayor vileza, pero su rostro parece el de un muchacho de 15 años. Noble, dócil, bueno, amable, dulce, bello. Y es el cuadro el que va tomando las formas groseras. Él ha escondido el cuadro, que nadie lo vea, y ese cuadro va cambiando permanentemente a un rostro vil, perverso, malévolo, con una mirada perversa y con unas marcas en el rostro de maldad pura. Pero él se sigue viendo a sí mismo hermoso. Hasta el día en el cual él no puede soportar más las maldades que comete sin que se noten en su rostro, que llega ante el cuadro y con un cuchillo lo desgarra. Y cuando sucede eso, el cuadro recupera su forma original de belleza y todas las marcas y las expresiones de rostro, de miradas y de demás del cuadro, en su situación más perversa, pasan a Dorian Gray. O sea, el punto de partida del monstruo es importante en la obra en términos generales. Solo en un punto no importa. En Gregorio Samsa de la Metamorfosis. ¿Cómo se hizo insecto? A nadie le importó. El autor no tomó una línea para explicar las razones. Y a la familia no le importó tampoco recuperar a Gregorio Samsa. Nadie dijo, se ha enfermado, hay que comprarle algo, hay que curarlo, hay que ver la manera de restablecerlo. A nadie le importó realmente. La deshumanización que se ve en Metamorfosis es enajenada definitivamente. Y, siguiendo la misma línea de comparación, cada vez que aparece un monstruo en la literatura universal, siempre, siempre, siempre su muerte representa una vindicación, una especie de salvación. Cuando desaparece Mr. Hyde, de alguna manera el Dr. Jekyll se supera, se vindica. Paga sus culpas por los crímenes cometidos por Mr. Hyde en su muerte, por decirlo. En el caso de Dorian Gray, ya lo hemos narrado, en su misma ejecución con el cuadro, él de alguna manera muere, sí, pero muere vindicado, humanizado. En el caso de Frankenstein pasa lo mismo también, ¿no? En su desaparición prácticamente de alguna forma se vindica el monstruo, se vindica el doctor Frankenstein. Pero en el caso de Gregorio Samsa, se ha hecho insecto, ha escuchado que está tocando el violín su hermana, está tocando el violín su hermana. Él se acerca a mirar a su hermana que está tocando el violín.
Y en ese momento todo el mundo se asusta viendo al insecto, viendo al escarabajo, Gregorio. Su padre le lanza una manzana a medio comer que se queda clavada en una de las comisuras, en uno de los resquicios de la armadura del insecto, del escarabajo Gregorio Samsa, en un punto tal que él no puede llegar a sacarlo. Sus patas, porque no tiene manos, sus patas no le permiten sacarlo y su cuerpo no puede eliminarlo. La manzana se pudre, él se pudre y ya no hay ruido en el cuarto. Ha dejado de haber ruido en el cuarto. La madre manda a hacer limpieza en la casa y la empleada, ¿sí?, en su trabajo de limpieza llega a ese cuarto que está vacío y en silencio, entra, comienza a limpiar y solamente encuentra un escarabajo al que bota la basura. Se acabó. ¿Dónde quedó la vindicación de Gregorio Samsa? ¿Cómo llega a ser insecto? Ese tipo de situaciones hace de la Metamorfosis no solamente una obra rarísima, sino un tanto enajenada. Para algunos estudios, definitivamente, Kafka era una persona perturbada. Y en su obra, El proceso, pasa algo parecido. Mira, ni siquiera le pone propiamente nombre al protagonista. Él es el señor K, ese es su nombre, el señor K. Un protagonista despersonalizado. Se despierta y cuando abre los ojos, a su lado derecho y a su lado izquierdo hay un hombre a cada lado, vestido de negro y con sus lentes oscuros, mirándolo. ¿Cómo te sentirías tú que te despiertas y encuentras a dos hombres vestidos de negro con lentes oscuros parados a tu costado cada uno? Bueno, el señor K se sobresaltó. Uno de los hombres le dice: usted está comprendiendo un proceso. Vístase, lo esperamos en la cocina. El hombre se viste, ve por la ventana que la empleada de su casa sale corriendo de miedo y se dirige a la cocina. Y los hombres le van a decir nuevamente lo mismo. Usted está comprendido en un proceso, no puede salir de la ciudad, no puede abandonar la ciudad, tiene que permanecer siempre continuando con su rutina normalmente, en su momento se le va a comunicar. Es todo. Y en las cerca de 600 páginas de la obra hay una especie de persecución. El hombre lo siguen, lo buscan, le hablan, intenta conseguir un abogado, pero las personas le dicen que no se puede tener un abogado para esto, porque no hay propiamente una denuncia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar, le dicen, solamente esperar. Estas cosas se solucionan solas, dicen. O podría pasar también puede tener un final malo también, pero no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada, porque no hay denuncia, no hay un juez que acuse, no hay ni siquiera tu documento puesto en algún sitio. Pero y entonces, así son estas cosas. Y el lector siente la angustia de alguien que es perseguido continuamente sin llegar nunca a saber quién lo persigue, por qué lo persigue, ni cómo va a ser cuál va a ser el final de esa persecución. Es una sensación terrible definitivamente en la obra. Y el final es fantástico. En el final, bueno, ustedes tienen que leer la obra. El final es loco, es el final definitivamente. ¿Cómo termina todo esto? La obra se llama El proceso. Esa idea de lo onírico, del absurdo y de la deshumanización son una constante en la obra de Kafka. Y llegamos así a decirles gracias. Gracias por su paciencia. Ahora sí, les doy claves de respuesta nada más, ¿ya? Porque el tiempo ya nos ganó. A ver, aquí lo tengo, a ver. ¿Están conmigo todavía o se fueron ya? Sí, profesor, hasta el final. Sí, Sí, profe, todavía. aquí estamos. Gracias, amigo, gracias. ¿Ah? Escuché su silencio, qué fantástico para verso, ¿no? Escuché su silencio y me asusté un poco. Escuché su silencio. Ah, sí, ah. El proceso, Lian, el proceso. ¿Ah? Todo el mundo habla de Gregorio Samsa y es fantástico, ¿sí? Metamorfosis. Pero el proceso es otro rollo tan interesante, muy interesante. A ver, vamos, este es violento, ¿de acuerdo? Porque esto es full memoria. Poeta latino que elogia el campo e introduce tópicos como el Carpe Diem y el Beatus Ille, ese es Horacio. ¿Sí? El poeta latino que introduce estos conceptos en lo que sería luego nueva forma de estética, ¿sí? ¿Sí? El nuevo estilo, ¿sí? Es Horacio. Y voy a buscar acá mi instrumento. Aquí está, ¿sí? El Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el día, aprovecha el día.
En la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, el lugar de nacimiento, donde nace el protagonista, recuerden ustedes, Tebas, profe. Perfecto, ¿sí? El lugar de donde procede es Tebas. Recuerden ustedes que Layo y Yocasta, padres de Edipo, al nacer, son reyes en Tebas. Así que él va a nacer en Tebas. Después, ¿dónde es llevado? Es llevado a Corinto. Y de ahí es de donde va a retornar él. En la obra de Franz Kafka es El proceso. Así es. Sí, así es. Así es, mi estimado Gonzalo. Cuando Homero precisa las cualidades de sus personajes, por ejemplo, Héctor, el del tremolante casco, o Aquiles, el de los pies ligeros, el poeta hace uso de la figura literaria denominada epíteto, ¿sí? Es el epíteto, ¿sí? El uso justamente de adjetivos, ¿no? Ese justamente es el epíteto, ¿de acuerdo? Así está. Ahí, Gonzalo, no hay problema, maestro. ¿Con qué hecho concluye la epopeya de la Ilíada? Eso lo hemos mencionado, ¿de acuerdo? Bueno, el día martes, ¿no? ¿Cómo concluye? ¿Recuerdas? Príamo busca en el campamento aqueo a Aquiles y le dice que por favor le retorne, le devuelva el cuerpo de su hijo para hacerle los festejos fúnebres correspondientes. Y Aquiles le devuelve el cuerpo a Príamo, Príamo lo lleva a Troya y se desarrollan los festejos fúnebres por la partida del campeón troyano Héctor. Así es, la respuesta es la clave dedo. Obra épica del Renacimiento. Recuerde usted que del Renacimiento son los poemas épicos, ¿de acuerdo? Beowulf es un cantar de gesta, no puede ser. Teogonía es una epopeya de Hesíodo, clasicismo, no puede ser. Ulises es el nombre de una novela de Jim Joyce, de La Vanguardia. No puede ser. Y la Divina Comedia es fundamentalmente lírica. La respuesta de esto es Orlando Furioso. ¿De acuerdo? Orlando Furioso. ¿Cómo se desarrolla esta obra? Orlando Furioso es un guerrero, un paladín. ¿De acuerdo? Es Francia, por supuesto. Él, así como Aquiles, es invulnerable. Las balas le rebotan, las bombas a su lado solamente lo despeinan y mueve el cabello y nuevamente se acomodó inmediatamente a lo Tom Cruise, más o menos, a los Brad Pitt, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo llega a eso? Él también llega a eso de una manera un tanto mágica. Él ha matado a un dragón y se ha bañado en la sangre del dragón. Y la sangre del dragón en su piel, a su piel la ha hecho invulnerable. Solo que cuando se bañó con la sangre del dragón, había en su espalda, en la parte posterior de su espalda, parte media, una hojita sobre su piel. Ha caído la sangre del dragón y esa sola parte ha quedado sin irrigación. Por lo tanto, es la zona vulnerable de su cuerpo, ¿de acuerdo? Es su zona vulnerable. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues él tiene una enamorada, una mujer a la que él ama, Brunilda, le va a confesar su secreto. Brunilda, como muchas personas, va a contarle a sus personas más cercanas y va a llegar a oído de los enemigos, que nunca falta de los campeones de Orlando Furioso. Y un día, en una plaza, por la espalda, lo van a apuñalar y lo van a matar. Están llevándolo en una pira para poder su festejo fúnebre, ¿sí? Hay que quemar el cuerpo del campeón y Brunilda va a saltar sobre esa pira y va a morir junto con Orlando Furioso, ¿sí? Ese es Orlando Furioso. 6. Falso sobre William Shakespeare, que se ha llamado el cisne de Mantua, ¿te acuerdas? ¿Cierto? ¿Cómo lo llamaban? El cisne de... El cisne de Avon, ¿sí? El cisne de Avon. Sobre Johann Wolfgang von Goethe, es falso que no haya simpatizado con las ideas de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Esas ideas también estaban presentes en él. El apelativo siempre va a ser de él, el Júpiter de Weimar, ¿de acuerdo? Y Charlotte Bull justamente va a ser quien va a inspirar a su personaje importante, femenino, en Werther o en las cuitas del joven Werther, ¿de acuerdo? Carlota. 8. Tragedia que expone la vida de un anciano que vende su alma al diablo, en este caso Mefistófeles, a cambio de poder, sabiduría y juventud para gozar de los placeres de la vida y del amor. ¿Sí? Ese es Fausto. Fausto, profe. Así es, maestro. Ese es Fausto, ¿de acuerdo? Ese hombre
ha estudiado en la secundaria, ha hecho academia, ha hecho CEPRE, ha postulado a la universidad, ha hecho 7 años de carrera, ha hecho 2 años más para la tesis, ha hecho un posgrado de 5 años adicionales y cuando se da cuenta tenía 50 años, un hombre exitoso, pero no conoció el amor. Qué triste, qué triste. Bueno, él hace pacto con Mefistófeles a cambio del amor, la fuerza, la juventud de una dama, ¿no? Obra narrativa, son obras de la narrativa vanguardista, excepto Ulises de Jim Joyce, sí, vanguardia. En busca del tiempo perdido, John Dos Pasos, sí, vanguardia. El proceso de Kafka, Kafka es vanguardia. Carta al padre de Kafka, ¿de acuerdo? Y es también narrativa, sí, también. La respuesta para esto es el retrato de Dorian Gray. Esto es de Walt Whitman. Y esto es de una parte del realismo llamado el decadentismo. ¿Sí? Ahí está. La F, me dice Liam. No, no hay la F, es la E. 10. En El viejo y el mar de Hemingway, el gran pez que lucha tenazmente contra Santiago, el anciano, representa, si lo sabes, representa la adversidad. El hombre no se debe dejar someter por la adversidad. Ese es el mensaje que hay justamente en El viejo y el mar. Y recuerde pues que estamos hablando de una caleta de pescadores en Cuba, en la época en la que Estados Unidos tenía problemas con Cuba, y Hemingway es parte de la generación perdida, gente que no estaba de acuerdo con la política internacional de Estados Unidos. Así que de alguna manera yo pienso que ese Merlín también podría representar tal vez a Estados Unidos. 11. Es un escritor romántico, excepto, bueno, Johann Wolfgang von Goethe, el inicio del romanticismo, Victor Hugo es el romántico francés, Lord Byron es el romántico inglés, Edgar Allan Poe es el romántico norteamericano, y la respuesta es Stendhal. Stendhal es realismo. Él escribe rojo y negro, ¿sí? Así, Cristian, al final se comieron al Merlín, se comieron los tiburones. Así es. Solamente llegó la cabeza y el espinazo nada más llegó a la caleta, no llegó nada más. La relación incorrecta. La respuesta para esto es la clave avión. Hamlet no es parte del romanticismo, es parte del renacimiento. Jean Valjean, sí, Los Miserables de Víctor Hugo, romanticismo. Orestes, la Orestiada, sí, esto es de Esquilo, ¿de acuerdo? Efectivamente, clasicismo. Dante es el autor y también es protagonista de la Divina Comedia en el Renacimiento. Y Segismundo, sí, también tiene que ver con el barroco en La vida es sueño, ¿sí? Correcto. La respuesta para esto es Hamlet. Jóvenes, muchas gracias por su paciencia. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Hemos corrido por literatura cuántos siglos. La verdad es que me he cansado. Ha sido un placer, jóvenes. Que les vaya muy bien, ¿ah? ¿Sí? Gracias, profe. Hasta luego, profe. Sí, ¿no? Volamos. Hasta luego, profesor. Un gusto. La grabación, profe. Un gusto, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Detenemos la grabación. Ha sido un placer, amigos, amigas. Que les vaya muy bien. Cuídense muchísimo, ¿ya? Sí, cuídense muchísimo.